Xiangling. ¿Hace cuánto no veis una Xiangling en un equipo top meta? ¿O hace cuánto no veis a una Xiangling brillar? Hay cosas que son normales dentro de un gacha que Hoyoverse hace para que olvidéis personajes antiguos o para que personajes que os resolvieron la vida desde el principio del juego no sean eternos. Alguno estará pensando, uy, el Bennett. Uy, el Bennett. Pero sí. Damas y caballeros, dejadme en los comentarios cuál es uno de los personajes que pensáis que tuvo una utilidad increíble en su momento y a día de hoy ya no se usa ni se ve tanto en general, pero concretamente en este vídeo vamos a hablar de la caída de Xiangling, personaje que se va a mover a la categoría de los inmortales, como os dije hace mucho tiempo, con personajes como Kazuha o Nahida que ya no son best in slot ni rankean en los 10 mejores equipos del juego, pero que para gente nueva siguen resolviéndole la vida espectacularmente, con el hándicap de que subir muchos personajes a día de hoy no es realista y no todo el mundo puede subir todo lo que quiere, con lo cual hay que tener cuidado y ser selectivos, pero siempre van a estar ahí y siempre van a aportar. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo por disfrutar y ver el vídeo y el canal. Un poco de tono triste en el vídeo, pero es verdad que a veces hay que despedirse de nuestros héroes, como Xiangling y como muchos otros en Genshin Impact. Dejar vuestros puntos del hype en el canal, en el vídeo, para que se posicione y crezca mucho más. Gracias por todo ello. Bienvenidos, invitados a los directos. Estamos con el sorteo de 200 bendiciones. Vengan a disfrutar, no a migajear que les regale cosas. Entonces, si disfrutan, hay más posibilidades de que toque. Gracias por estar un día más detrás de la pantalla. Gracias también, recordar y mucha suerte que apoyando Free to Play el canal tenéis también 2 días, o sea, 2 días, 2 bendis cada día a sortear aquí en YouTube. Y vamos con la caída de Xiangling. Como decía, dejadme en los comentarios qué otro personaje queréis que haga vídeo de la caída de, ya que muchos personajes han tenido un arco en Genshin durante mucho tiempo en el que han tenido cariño, han sido queridos por la comunidad, han arreglado, mejorado y salvado cuentas y han podido, sobre todo, dar una experiencia y un camino en Genshin para mucha gente muy fluido, pero a día de hoy hay personajes que ya no pueden aportar tanto como en su momento lo hicieron por causas naturales ya explicadas en otros vídeos. Power creep. Xiangling es la protagonista del día de hoy. Antes de apelar a la nostalgia pura, Xiangling sigue siendo un personaje muy fuerte objetivamente hablando el día de hoy, pero tenemos básicamente 2 problemas respecto a Xiangling. Problema número 1, que todos los problemas que puede tener un 4 estrellas están resueltos a día de hoy con los nuevos personajes. Problema número 1 principal, creo que ya lo sabréis, es el cooldown. Los cooldowns de 20 a día de hoy ya están obsoletos y es cierto que todavía hay equipos y rotaciones de 20, pero todos los equipos y rotaciones más fuertes actuales están enfocados principalmente en 15 y algunos en 18. Con subvariantes, ya que por ejemplo Skirk tiene una variante Nuker donde tiene rotación de 15 y Mawika es cierto que tiene una rotación de 18 pero con el posible daño más alto del juego hablando junto con sus constelaciones. Y Xiangling tiene cooldown de 20 y esos cooldowns de 20 es algo que van a perjudicar y están perjudicando a muchos otros personajes, incluido Xingqiu, que tiene cooldown de 21 a expensas de la salida de Furina y que posiblemente la gente juegue principalmente Furina y Columbina. Dije Furina, perdón, Columbina, aunque Furina viene a la 6.1. Y muchos otros personajes que en su momento sirvieron, pero por los cooldowns de 20 ya no. El segundo problema que tiene Xiangling es el coste de 80 de energía. Hay un coste de 90, que sabéis que tienen ya en Miko y Raiden Shogun, pero que son principales, digamos, protagonistas del arco de Inazuma y de la nación de Inazuma, donde el Electro tiene relación directa con la recarga de energía, pero fuera de todo ello el coste más alto del juego es 80. De nuevo, en los mejores equipos actuales del juego es complicado ver un personaje de coste de 80. Si hablamos de Shilonen tiene 60, de Kazuha tiene 60, Mawika y Skirk no tienen coste de energía, Neuvillette tiene 60, Furina tiene 60, Yelan tiene 70, pero no llega a 80, y hacer un repaso rápido mentalmente por todos los personajes más fuertes del juego, que la mayoría, el 95% tienen. Hasta Bennett tiene coste de 60 y cooldown de 15, casi de Arconte. Todo esto ha perjudicado a Xiangling. Xiangling, ¿hasta qué punto pudo llegar en el meta actual y pasado? ¿Y en qué punto dejó de ser tan útil como lo fue en algún momento e incluso uno de los mejores personajes del juego? Pues básicamente, sin ir más lejos, sin darle mucha vuelta, todos recordáis el punto en el que Xiangling
en Inazuma junto a Raiden. Pudo traernos el Raiden National, que se sigue jugando hasta el día de hoy, que es una variante del National, que era un equipo de puros personajes de Liyue, donde estaba Bennett, pero realmente era Shinkyu, Xiangling, Xiongyun y Bennett, y sonaba muy divertido el nombre, parecía una palabra china rara. Si decías este equipo a tu mamá, seguramente tu mamá te miraba con cara de niño, deja jugar tanto videojuego, y menos si son chinos. Y después el Raiden National, entre comillas, se volvió eterno por Raiden, hasta que fue empezado a gripearse por el futuro. ¿Qué futuro? Pues básicamente posteriormente vino Sumeru y todos los equipos de Dendro, principalmente sobrevivió el Hyper Bloom, y posteriormente vino Fontaine, donde llegó el equipo de Neuvillette y el equipo de Arlequino, que recordaréis que son dos de los equipos que a día de hoy más sobreviven. Y Xiangling ahí no tuvo tanto que aportar, pero sobrevivió jugándose Xiangling con Navia. Tener esto muy en cuenta. ¿Qué ocurre? Que el Vestin Slot de Navia es Navia, Xilonen, Furina, Bennett, pero hay gente que libera Furina para muchos otros equipos y mete por ahí una Xiangling. A día de hoy existe Mahuika y tú metes Mahuika con set de pergamino en ese equipo de Navia y es 1000 veces mejor que lo que puede hacer Xiangling. Con lo cual quedó un poquito desplazada. ¡Imagina! Que vuelve el Imagina. $67 el pack de 100 primera vez que compres. Ludvar se ha vuelto loco por el aniversario de Genshin. Si Hoyoverse no mejora y hace las cosas bien, el señor de la pantalla y Ludvar sí hacen las cosas bien. El pack de todos los por-doses juntos, que en Genshin son $200 si los sumas, solo está a 159. Con lo que te gastarías en Genshin con todos los por-dos, te da para comprarte todos los por-dos que resetean el aniversario, más un pack de 100. Y aparte hay una Bendy que yo ya la he comprado, no para mí, sino para regalaros a vosotros, que está por aquí, que está a 3.36, una vez solo por la 6.0. La Bendy normal es 3.76 y hay dos packs nuevos de 3 Bendys por $11, que es el coste de 2 Bendys, una Bendy gratis, y un pack de 5 por 18, como veis aquí. Es una locura. Señores, quien vaya a gastarlos por 2, ahí está el link en la descripción, y muchísimas gracias a Ludvar y a vosotros, que apoyáis un montón el canal. Imagina todo lo que podrías hacer con lo que te ahorras. El siguiente paso donde se empezó a utilizar Xiangling fue con Muad'Dib y con Kinnich, pero porque aún no existía Mahuika. Y Mahuika salió siendo como soporte una especie de Xiangling mejor para aplicar Pyro para todos los equipos y reacciones de Natlan, que es la nación pasada, con lo cual lo tenéis reciente. Y en ese momento Xiangling ni fue best in slot para Kinnich, aunque mucha gente la juega con Kinnich porque suele jugar a Mahuika carry, pero el viajero Pyro no está nada mal con las sinergias que tiene con Natlan y que puede activar el set de pergamino para bufar al carry y darle daño infligido con una constelación. Esto es muy importante. Y en ese punto de inflexión fue donde casi todo el top 10 de equipos meta más fuertes del juego tenían todo rotación de 18 como mínimo, como máximo, perdón, y ninguno se adaptaba a 20. Y Xiangling, en los mejores equipos donde podría llegar a jugar, realmente estaba por debajo de Mahuika y a la par que el viajero Pyro en muchos aspectos. ¿Quién diría que el viajero Pyro llegaría a igualar o compararse con Xiangling, concretamente con Mualani, con Varesa, con Kinnich, con Chaska y con los personajes de Natlan? Y llegamos a Notcry, nación que ha querido revivir el Dendro, pero enterrando personajes antiguos que tampoco aportan tanto y que les han ocurrido pues power creep y mejoras en otros personajes que hacen su mismo rol, como es el Dendro, pero al mismo tiempo se nota que no solo no hay muchas expectativas de que haya demasiado Pyro en Notcry y todo gira en torno al Hidro, sino que además, damas y caballeros, estos días estamos hablando mucho de Durin, me gusta mucho el personaje, ¡viene Durin! Y se dice hasta ahora que va a bajar resistencias Pyro, Hidro y Anemo, y que va a ser una especie de Bennett más Xiangling haciendo ataques coordinados mucho más poderosos que Xiangling fuera del campo, pero va a ser el healer del equipo y va a bajar resistencias y dará algunos buffos extra, con lo cual hace el rol de Bennett y hace el rol de Xiangling en el mismo personaje. Con lo que, haciendo honor al título del vídeo, y este es el recorrido resumido y sintetizado todo lo que he podido de lo que ha ocurrido con Xiangling, esta es la caída de Xiangling y realmente a día de hoy para cuentas nuevas puede ser muy interesante y te la regalan C0 gratis, pero sigue arrastrando otros problemillas que no solo le van a dificultar jugarse con personajes futuros, sino que además hacen que sea complicado recomendarse en este punto del juego para cuentas nuevas, a diferencia de Nahida o Kazuha en esta categoría de los inmortales. ¿Por qué? Porque no tiene full uptime, cosa que hablo en muchos vídeos, y es que básicamente con la C4, y no todo el mundo puede acceder rápidamente si es nuevo a la C4,
recién tienes 14 segundos de pironado, 20 de cooldown en la ulti y hay 6 segundos vacíos, 6 segundos donde no estás haciendo nada con Xiangling, y a día de hoy todos los personajes ya desde hace 30 y tantos personajes tienen, digamos, un full uptime, es decir, un tiempo en el que continuamente hacen algo parecido a su cooldown. Y el problema que tiene Xiangling número 2, y que opino que va a quedar bastante fuera, que no va a ser mala, pero que va a ser recomendación muy puntual en comparación a personajes como During o Mavuika que saldrán y que mucha gente va a tener en su cuenta, es que tiene una construcción compleja. Recordar que hay muchos personajes que la gente está jugando incluso en exceso porque se construyen fácil. Lauma es triple maestría, recarga. Najida tiene alguna complejidad en su construcción, pero es casi que doble maestría, set de recuerdos, recarga un poco de proporción, y el cáliz puede que sea de dendro, pero es más fácil que, digamos, un puro personaje que se construya como un DPS, como una Mavuika o algo así. Kazuha es triple maestría, recarga, y hay personajes de triple vida, recarga o triple ataque, recarga, que son sumamente fáciles de construir. Pues Xiangling está en la categoría de construirse como un DPS con acceso a 85.000 millones de lanzas, y la gente sigue teniendo, digamos, dificultad en entender al personaje. Todo esto, sumado a lo anterior que os dije del coste de 80 y el cooldown de 20, va a hacer que a día de hoy Xiangling, como digo, se le podría dejar ese puesto respetable de honor de la categoría de los inmortales, pero creo, en mi opinión, que es uno de los personajes que, aunque nos duela, ha quedado actualmente fuera del meta. Solo rescatable como personaje muy fuerte a modo early para cuentas nuevas, y aún así con algunos peros en la construcción que merece y en la inversión en poder llevarla al límite para que te carree, a diferencia de personajes nuevos y personajes 5 estrellas que hace cero, como Mavuika, pueden hacer mucho más invirtiendo menos. Poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo, dejadme qué otro personaje queréis que haga el vídeo de la caída de, o si hago un vídeo de los inmortales hablando de estos personajes que digamos que van a envejecer bien, pero que no van a llegar a estar en el top 10 de mejores equipos debido al power creep, o algún vídeo del power creep. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, minis, y chaito.